A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos ha venido analizando los entornos electorales que en este 2018 han sido de tanta significación para la región. Habíamos señalado 3 procesos que por su significación tendrían que ser observados con la mayor atención por el peso específico que cada uno de los países en que estos se celebrarían tiene para todo el subcontinente. Estamos hablando de las elecciones de Colombia, que ya sucedieron, de las de México, que acaban de darse la semana pasada, y las de Brasil, que serán el próximo mes de octubre. México es el país hispanoamericano más poblado del continente, acercándose a los 130 millones de habitantes, con un muy significativo desarrollo industrial, que se magnificó con la firma del TLC de América del Norte, es el Tratado de Libre Comercio que suscriben Estados Unidos, Canadá y México hace algunos años, y que ha significado obviamente importantes inversiones en desarrollo industrial en México a lo largo de estos 20 años. El escenario político nos mostró esencialmente 3 candidaturas: Mid del PRI, Anaya del PAN y López Obrador de Morena. Los 2 primeros del tradicional establishment político mexicano de los últimos 25 años al menos, y el tercero una propuesta de una izquierda que supo sacar provecho de los 2 factores más importantes en el sentir de grandes sectores de la población. El primero, la frustración y el desencanto, y el segundo, el miedo. El primer factor se asoció con la corrupción y la incapacidad de los gobiernos para resolver los problemas del país, y el segundo con la impunidad y la prevalencia de las salidas violentas criminales, sea por parte de mafias delincuenciales o políticas, sea por unas fuerzas armadas y policiales que al momento aparecerían fuera de control. Con el doctor Alfredo Dávalos, profesor de la Universidad San Francisco, consultor político y presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, vamos a analizar el desenlace electoral, sus antecedentes y sus posibles escenarios de desarrollo. Alfredo, bienvenido. Cuéntanos un poco de quién es López Obrador y cómo es su entorno. Bueno, Alan, qué gusto estar aquí compartiendo esta noche contigo. Un gusto y un saludo a todos los televidentes. Bueno, aquí hay como varios puntos para analizar. Por ejemplo, tú me preguntas quién es López Obrador. Habría que remontarnos que también proviene del PRI, ¿no? de esta institución. Que no solo él, muchos líderes que después formarían en el año 1988, primero el Frente de Reconstrucción Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas, que ahí todavía no se incorporaría a López Obrador, pero sus raíces o sus principales orígenes vienen del PRI, ¿no? Después en algún momento fue gobernador de Tabasco por el mismo PRI, y aquí lo interesante es que se convierte en el primer alcalde o jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hay una historia también paradójica que a pesar de que hemos tenido elecciones durante muchos años en México, por primera vez, y esto que te voy a contar te digo es paradójico porque por primera vez en el año 1997 elegimos democráticamente a nuestro primer jefe de gobierno o alcalde como se denominaría, y ahí es donde gana Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, fíjate qué interesante, ya con el PRD, que te digo había sido
una escisión. Sí, una separación de muchos líderes del PRD más hacia el lado izquierda, como tú lo señalabas, y formaron, te digo, primero en el año 98 este frente, en el año 88, perdón, y después, como te digo, se formaría el PRD y ahí sería el primer candidato de izquierda que gobernaría el Distrito Federal. Hasta hoy nos sigue gobernando la izquierda, ¿no? Desde el 97, pues ya 20 años donde estamos gobernados por la izquierda. Nuevamente gana la candidata Claudia Sheinbaum y después lo volvemos a ver ya en dos procesos electorales, ¿no? En el año 2006 contra Felipe Calderón, que la campaña termina siendo muy polémica, no sé si tú te acuerdas, termina ganando Felipe Calderón por .8, .5, si bien recuerdo, y termina él en algún momento pues saliendo a hacer protestas, que en algún momento también le jugarían en contra, porque tú sabes, en una ciudad tan monstruosa como la Ciudad de México, salir a acampar en una avenida como Avenida de la Reforma terminó siendo complicado, pero en algunos otros sectores terminó también como con ese sabor de boca, como lo que pasa es con el fútbol, ¿no? Que dices, nos quedamos fuera del partido y al final perdimos por decisión arbitral, ¿no? Entonces, nuevamente él se lanza en el año 2013, justo contra Peña Nieto, el ya actual presidente de México, ya el saliente, ¿no? Y ahí sí pierde con un margen mucho más estrecho, ¿no? Esta fue la... Más amplio, perdón. Sí, y esta fue ya la tercera ocasión, con muchas características muy interesantes para poder analizar, ¿no? En primera, que desde hace años abandona el partido que él fue parte de la fundación, el Partido de la Revolución Democrática, que además, como te contaba hace rato, por el cual él termina siendo jefe de gobierno, que fue uno de sus líderes históricos. Empieza todo este proceso de formar este movimiento llamado Morena, pero aquí lo interesante para analizar es que termina siendo un proceso de trabajo permanente, ¿no? Empieza a generar bases a lo largo y ancho de la República Mexicana, ¿no? Y creo que hoy la gran reflexión es ver los resultados, ¿no? A diferencia de las elecciones que te contaba con Felipe Calderón en el año 2006 o las otras contra Peña Nieto, tú ves que sus triunfos es en algunos lugares de repente del sur, pero si hoy ves el mapa electoral de los resultados, prácticamente completo, a excepción del estado de Puebla, que está todavía candente el tema de la elección, y el estado de Guanajuato. Pero lo increíble es que incluso en sectores que nunca fueron beneficiados por López Obrador, o que nunca fueron votantes de él, como el norte del país, zonas muy industriales, zonas que te digo, nunca habían tenido como este viraje hacia la izquierda hoy. Y otro dato que también me parece curioso, ¿no? A diferencia, y tú hace rato señalabas también el tema de los distintos países latinoamericanos, tarde y casualmente, fíjate, aquí también viene otro dato curioso para analizar cómo México da este viraje a la izquierda prácticamente 18 años después que otros países o muchos años después, ¿no? O sea, realmente llega este proceso tarde, ¿no? De dar este viraje a la izquierda, ¿no? No significa que el voto de él tenga un componente ideológico, creo que aquí vale la pena analizarlo, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es entender que hay un gran componente de votar contra el sistema, contra el PRI y contra los partidos políticos, ¿no? O sea, justamente la asociación que yo establecía y que pretendía establecer es un poco una asociación que se ha venido dando de manera repetida en procesos latinoamericanos, es decir, esta frustración con un sistema político que no funciona, que no da resultados y que abre espacio para los milagreros, ¿no? Lo que ya nos pasó en Venezuela, lo que ha sucedido en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, son ejemplos de que cuando no se permite al sistema democrático actuar dentro de las formas y dentro de los caminos que el sistema democrático tiene para resolver sus problemas, necesariamente vamos a dar paso a este tipo de movimientos. Y en el caso de López Obrador,
Me preocupan un poco ciertos antecedentes y ciertas admiraciones que se le han escuchado al señor Obrador con relación, por ejemplo, a Fidel Castro, con relación a Hugo Chávez, entre otros. Pero sí llama la atención esta tendencia, al menos emocional, de parte de López hacia esas tendencias, ¿no? Sí, pero yo creo que son realidades diferentes, ¿no? Yo creo que hay que entender, si bien es cierto, puede haber discursos donde se compartan ciertos elementos ideológicos, como tú bien señalabas, admiración hacia ciertos personajes, realmente en la práctica, y tú sabes, en el tema del gobierno puede cambiar por completo, ¿no? De hecho, si uno ve ya el discurso de él, declarando la victoria, ya fue un discurso mucho más moderado. Más conciliador. Más conciliador, o sea, ya te vas dando cuenta. Y te digo, me parece que también México tiene hoy muchas instituciones que también no permitirían realmente abusos, ¿no? Yo creo que eso vale la pena. Incluso lo vimos aquí en Ecuador, ¿no? Yo alguna vez en alguna clase en Madrid, nosotros de la San Francisco somos socios con una universidad española, y me decía un chico de Venezuela, me decía, Alfredo, pero es muy parecido a lo que está pasando. Yo decía, en algunas cosas, ¿no? Pero la gran mayoría, nosotros en Ecuador tenemos dólar, podemos ir tranquilamente a comprar al supermercado. Entonces, sí, me parece que se le ha querido por ese lado, y de hecho por ahí fue un poco el tema de la campaña sucia, de las mismas noticias falsas, quererle atacar por ese lado. Yo creo que cada país tiene sus características muy importantes, culturales. Yo creo que difícilmente, insisto, se podría virar realmente por completo el tema, porque me parece que su voto va mucho más allá. Yo creo que hay mucha gente de clase media que si en algún momento López Obrador le daba miedo, yo creo que hoy no le dio miedo. Yo creo que hay algunos elementos muy interesantes para analizar. La participación histórica más grande en los últimos procesos electorales de México, mucho más que cuando, por ejemplo, Vicente Fox ganó la presidencia en el año 2000. Y lo que te decía, ¿no? Lograr obtener pues también más del 50% de votación, ¿no? Con voto que realmente proviene de distintas clases sociales. En algún momento su gran fuerza era la clase baja. Me parece que hoy un gran porcentaje de la clase media, si bien es cierto, como decíamos, está votando contra que es un fenómeno como tú bien lo señalabas, ¿no? Me parece que los últimos procesos electorales nos están dando cuenta de eso, ¿no? Primero, votar por la persona más allá de los partidos o organizaciones políticas, y lamentablemente para algunos políticos que se termina convirtiendo voto contra o de castigo, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? Entender que también México siempre fue un país muy institucional, y tú sabes, estas maquinarias electorales hoy pasó por encima, ¿no? Hoy nos demuestra la crisis que están viviendo las organizaciones políticas. Te voy a contar una anécdota, ¿no? Y tú me contabas que este es un tema de conversación. Yo hace como, ¿qué será?, 10 años tuve la oportunidad en un evento en Cuenca de recibir a senadores y diputados mexicanos que venían a un evento acá a Ecuador, ¿no? Y yo conversaba un poco la realidad, que como acá en Ecuador los mismos partidos históricos con el fenómeno de Rafael Correa habían perdido fuerza, colapsaron, que además no es fortuito, ¿no? Eso también me parece importante, y lo mismo pasó en Venezuela, hay que decirlo, que estos liderazgos o estas reivindicaciones sociales son posibles por la crisis de las instituciones democráticas y políticas. O sea, cuando tú tienes organizaciones políticas y partidos que le dan la espalda a la gente, que se burlan de la gente, por eso tienes estos fenómenos, ¿no? Entonces yo les decía y les contaba, ¿no?, un poco cómo era la realidad acá en Ecuador, y yo les decía, ojo, ¿no? Y te estoy hablando del año 2010, yo les decía, ojo, porque acá las grandes organizaciones políticas, las históricas, prácticamente ya desaparecieron. No les vaya a pasar eso. Y me decían, no, estás loco, Alfredo, eso nunca va a pasar en México. Yo creo que hoy es una gran llamada de atención a las organizaciones políticas históricas y tradicionales en México, que la gente se cansó. Se cansó de las componendas, se cansó del reparto, se cansó de haberles dado la espalda a lo que tú decías de la corrupción. Y más allá de la corrupción, yo creo que hoy el mexicano está cansado del tema de la impunidad. Que no pasa nada. O sea, que no pasa nada. Que dicen, claro, agarraron a este y pasé, pero al final no pasa nada. Y lo que tú decías, el tema de la inseguridad, el tema de la violencia, o sea, realmente es algo que hoy le terminó pasando factura al sistema, al propio PRI y al propio Peña Nieto, ¿no? Sí, es justamente un poco la lectura que yo hacía, y yéndonos un poco a la historia, ¿no? Estaba recordando
que la Revolución Mexicana, que es producto del primer decenio o la mitad del segundo decenio del siglo pasado, estamos exactamente a 100 años, más o menos, de la toma del poder por el PRI y del establecimiento, para todos los fines prácticos, de un régimen de partido único, que fue lo que rigió en México prácticamente hasta el año 2000. Correcto. ¿Y en qué medida ese régimen, esa estructura de partido único, no ha determinado la fragilidad de las instituciones democráticas mexicanas? Bueno, a ver, yo creo que en algún momento, si bien es cierto, a diferencia de otros países, nosotros no llegamos a tener dictadura de personas después de la revolución, porque tú sabes, el porfiriato, que no? Porfirio Díaz tuvo más de 30 años en el poder, pero después de la revolución, pues tuvimos realmente distintos líderes o caudillos que provenían de la misma revolución, que además aquí es otra paradoja, ¿no? Y la parte del surrealismo mágico latinoamericano, que yo digo, ¿te imaginas después cuando forman el PRI ponerle un partido revolucionario institucional? Que eso yo siempre lo señalo, ¿no? Y efectivamente, a ver, yo creo que cooptó, al igual que muchos fenómenos latinoamericanos, cooptó todos los poderes, cooptó todas las instituciones, todos los sindicatos, todas las instancias de poder, ¿no? Y bueno, y el vivo reflejo es eso. Yo creo que en el año 88 que yo te contaba, cuando Cuauhtémoc Cárdenas se lanza, yo creo que ahí tenemos el primer gran quiebre de una sociedad ya cansada, y en la práctica podemos decir que realmente en esa elección ganó Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Yo te hago una reflexión porque hay unos paralelos interesantísimos, ¿no? La revolución bolchevique en Rusia se da en 1917, correcto. ¿no? Y se derrumba en 1989. Claro, así es. Y en México el ciclo de la revolución es un ciclo muy parecido, sí. Inclusive históricamente sí. Casi se lo puede ir siguiendo. Como ¿no? copiando. Claro, pero ahí te fijas, a ver, ahí realmente como había un control de todas las instituciones, incluso la institución electoral, no se permite. Yo recuerdo, yo era muy pequeño en esa elección, pero siempre tuve gente muy relacionada, familiares, con López Obrador, con Cuauhtémoc Cárdenas. De hecho, tengo unos primos que escribieron un libro que se llama Radiografía de un fraude, donde narran estadísticamente y matemáticamente, porque yo recuerdo, no sé si tú te acuerdas de este personaje, Jacobo Zabludovsky, ¿cómo no? Que daba las noticias. Bueno, yo recuerdo que en esa elección el señor salió a decir que ganaba el Frente Democrático por la Reconstrucción, y al final terminó diciendo que a las 11 de la noche se caía el sistema y estaba arriba Carlos Salinas de Gortari. Entonces, claro, ahí sí estaba cooptado todo, ¿no? Pero llegó un momento que yo creo que, te digo, ese fue como el parteaguas, y además la analogía que tú planteas con lo que pasó en la ex Unión Soviética es muy parecido desde la Revolución. Sí. Que además te cuento otra anécdota, ¿no? Incluso los funcionarios del gobierno soviético eran mandados a México a capacitar con el PRI. O sea, escucha, ¿no? Una potencia mundial de ese entonces, pero ellos los mandaban a México a capacitarse con el PRI. No me digas, qué interesante. No, fíjate, esto es buenísimo, porque estabas hablando de estructuras partidistas muy interesantes. Estructuras burocráticas. Burocráticas, lo que yo te decía, el manejo de masas, de sindicatos, o sea, tenían cooptado todo, ¿no? Y además el poder y el control de las instancias electorales. Entonces, en eso los del PRI eran maestros. Bueno, pues los funcionarios soviéticos venían a entrenarse. Entonces, claro, efectivamente, te digo, empieza yo creo que ya ese gran castigo del pueblo mexicano en el año 88, y que efectivamente se volvería a rectificar ya en el año 2000 con Vicente Fox. Que también aquí vale la pena aclarar, Vicente Fox no solo gana con el voto de la clase media o la clase alta, ¿no? Pues obviamente no. Hubo también un ejercicio de los mexicanos, incluso mucha gente y líderes de izquierda, que también le terminan apoyando a Vicente Fox en esa campaña públicamente, como Porfirio Muñoz Ledo, el canciller Castañeda, ex canciller. Se hace este ejercicio donde incluso la gente de izquierda, de extrema izquierda, pone en una balanza. ¿Qué es peor? ¿Los 75 años de PRI o Vicente Fox? Y al final termina pesando mucho más, porque a Cuauhtémoc Cárdenas esa elección ya no le alcanzaba matemáticamente. Entonces ahí te das cuenta que también
Si bien es cierto, Fox tiene también un gran caudal de votos hacia su persona, pero hay un componente muy fuerte de voto contra Claro, es el un voto de rechazo. sistema, ¿no? A los 75 años de PRI. Un poco para entrar en la parte final, el futuro, el mañana que se le avista a México, tú me dices que no lo ves en la línea de lo que sucedió en Venezuela, de lo que sucedió en Ecuador, en Bolivia, en cuanto un régimen que atente contra las libertades, en un régimen que busque una acumulación de poder, a pesar de todos los antecedentes de la historia mexicana que tú los has citado perfectamente. ¿Tú no lo ves en ese camino? A ver, yo no lo veo porque te digo, creo que son otros tiempos. Yo creo que él también fue un muy buen jefe de gobierno del Distrito Federal. Yo creo que cambió muchas cosas, modernizó muchas cosas, hubo muchos avances sociales, reconocer la pensión a los adultos mayores, o sea, en el ámbito social, en el ámbito de infraestructura, ¿no? La Ciudad de México, mucha de la infraestructura que tiene hoy es gracias a la gestión de López Obrador. Digo, yo lo que creo es que va a ser un gobierno mucho más moderado, y algo que yo he conversado con muchos amigos y colegas consultores, yo creo que peor no nos podría ir, ¿no? Más o menos me dices que lo que nos vamos a esperar es una sorpresa tipo Santa Humala. Yo creo que nos va, yo creo que va a haber un tema de que nos puede sorprender. Yo creo que, insisto, yo creo que él, después del discurso de la victoria, me parece que no puede seguir con el tema radical, porque tú mismo lo señalabas. O sea, estás hablando de un país de 130 millones de gentes, con un hartazgo, con un cansancio hacia la clase política. Yo creo que un gran ejemplo y algo que me parece importante para el análisis es ver, por ejemplo, ya hoy el gabinete, ¿no? Un gabinete que vale la pena resaltar, la mitad o un poquito más de la mitad mujeres, y gente muy de la academia, ¿no? Por ejemplo, te digo, siempre dentro del PRD, dentro de la izquierda, estuvo mucha gente de la UNAM, mucha gente de la UAM muy vinculada, y si tú ves mucha gente hoy del nuevo gabinete, el gabinete que va a tener en pocos meses López Obrador, es un gabinete con mucha preparación, gente con bastantes estudios, gente también con alguna experiencia política, y eso a mí me da un tema muy interesante para pensar que más de lo que se cree va a ser un cambio, ahí sí radical en lo que piensan muchos, ¿no? Pero sí, bueno, claro, ahí lo que sí nos podría un poco poner a la reflexión es decir, no sé si para bien o para mal, tiene mayoría en el Congreso, en el Senado. Eso, por ejemplo, no lo tuvo Fox en el año 2000. Así es. Y muchas de sus políticas o propuestas fueron frenadas. Hoy sí prácticamente tiene la cancha abierta. La cancha abierta, pero te digo, yo creo que hoy son otros tiempos. Ventajosamente, hoy tenemos a ciudadanías movilizadas, por ejemplo, lo que pasó, tú sabes, con los desaparecidos de Ayotzinapa, muchas de las movilizaciones a nivel Latinoamérica. Yo creo que hoy tienes a una ciudadanía mucho más activa, mucho más vigilante, mucho más participativa, que no permite abusos, que se manifiesta y que además a través de poderosas herramientas como el internet, el celular, hoy están develando una serie de abusos, de actos de corrupción. Entonces digo, yo creo que por ahí podemos avisorar que lo que creen algún porcentaje de mexicanos, yo creo que va a cambiar su forma de actuar, va a cambiar su discurso, y creo que se vienen mejores días que lo que vivimos con el expresidente, ¿no? Te agradezco muchísimo, Alfredo, ha sido una satisfacción tenerte y espero contar contigo, ya no para análisis únicamente de México, que es tu país de origen y tu fuerte, pero obviamente tu conocimiento de la región nos va a ayudar muchísimo en este programa. Bienvenido, ya sabes, es tu casa. No, gracias a ti, Alan, un gusto haber compartido, se nos pasó rapidísimo el tiempo, pero no, te agradezco realmente, muy enriquecedor y con todo gusto a las órdenes y gracias por la invitación. Gracias a ti, Alfredo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos,
un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.